La Dama Oscura, de Margaret Atwood. Cada mañana a la hora del desayuno, Jory repasa el obituario de los 3 periódicos. Hay necrológicas que la hacen reír, pero que Tim sepa, ninguna de ellas la ha hecho llorar jamás. Jory realmente no es muy llorona. Marca con una cruz las defunciones de interés. Con 2 tiene verdadera intención de asistir al entierro o al funeral. Y desliza los periódicos sobre la mesa en dirección a Tim. Jory está suscrita a los periódicos que ella considera son de verdad. Los de papel, que le llegan cada mañana a su puerta porque, según ella, la prensa digital escatima en necrológicas. Escucha esta otra. Le dice a Tim: allegados y conocidos lamentan profundamente su pérdida. Y yo que me lo creo. Trabajé con ella en la campaña de Espléndida y era una pécora de lo peor. O bien, plácidamente en su casa, de causas naturales. Lo dudo mucho. Seguramente fue una sobredosis. O, por fin, el sobón del pulpo. En los 80 me metió mano en una cena de empresa, a pesar de que tenía a su mujer sentada justo al lado. Con lo borracho que era, no habrá necesidad ni de embalsamarlo. Tim, por su parte, nunca asistiría al funeral de alguien que no fuera de su agrado, salvo tal vez para consolar a algún familiar. En sus inicios, el SIDA fue un infierno. Era como la peste bubónica, un funeral tras otro. Estupefacción generalizada y atónita incredulidad. Culpabilidad de los supervivientes. Gran demanda de pañuelos. Para Jory, en cambio, la inquina es un incentivo. Ella lo que desea es bailar sobre sus tumbas, por decirlo metafóricamente, aunque ninguno de los 2 está ya para bailes de verdad. Y eso que a Tim se le daba bien bailar el rock and roll en los tiempos del instituto. No se puede decir que a Jory se le diera bien. Lo suyo era más bien entusiasmo. Era larguirucha, vivaracha, se lanzaba de un lado para el otro, se despeinaba. Pero al grupo le encantaba verlos bailar en la pista en pareja, por aquello de que eran gemelos y Tim conseguía que Jory pareciera mejor bailarina de lo que era. Desde pequeño sentía la necesidad de defenderla en lo posible de su propia impetuosidad. Además, mientras bailaba con ella, descansaba un rato de la belleza con la que se supusiera que estaba saliendo en aquel momento. Tim saltaba de flor en flor, mariposeaba todo lo que podía. Era mejor así. Lo asombraba el éxito que tenía con las mujeres. Aunque, pensándolo bien, tampoco era de extrañar. Se mostraba comprensivo con ellas. Las escuchaba y no intentaba desnudarlas a lo bruto una vez que paraban el coche. Aunque sí cumplía con el besuqueo post-baile de rigor para que no pensaran que tenían halitosis. Cuando le brindaban favores extra, como el desabrochado del sujetador con aros y copa picuda, y la retirada de la faja ceñida al cuerpo como una segunda piel, declinaba el ofrecimiento con deferencia. «Por la mañana te odiarías», les advertía. Y es cierto que se habrían odiado, y le habrían llorado al teléfono suplicándole que no lo contara. Además, habrían temido un posible embarazo, como solían hacer las adolescentes en los tiempos anteriores a la píldora. O puede que incluso lo desearan, con el objetivo de obligarlo a casarse de penalti, de casarlo a él. Martín el Magnífico, un partidazo. Tampoco es que él fuera por allí alardeando de sus conquistas, como otros jovencitos no tan magníficos y más granujientos acostumbraban a hacer. Cuando sus correrías de la noche anterior salían a relucir en los vestuarios gélidos y desangelados de los muchachotes despelotados,
Tim sonreía con aire enigmático, y los demás se reían. Se daban codazos unos a otros y le daban puñetazos en el brazo con camaradería fraternal. Ayudaba el hecho de que fuera un chico alto y ágil, además de un fenómeno en la pista de atletismo. Su especialidad era el salto de altura. ¡Qué granuja! ¡Qué galán! Jory no quiere bailar claqué sobre las tumbas y está sola, porque detesta hacer las cosas por su cuenta. A veces, cuando se le mete entre ceja y ceja, logra arrastrarlo a esas reuniones fúnebres y sentimentales, aunque él insiste en que no le apetece en absoluto aburrirse como un molusco pegado al suelo, rodeado de ancianas desdentadas que simulan llorar mientras mastican sándwiches flojos y se felicitan mutuamente por seguir vivas. Para él, la fascinación de Jory por esos rituales funerarios no solo es exagerada, sino francamente enfermiza. Y no ha dudado en decírselo. Es solo una cuestión de respeto, dice ella, y Tim bufa con sorna. No lo dice en serio. El respeto nunca ha sido un asunto prioritario para ninguno de los dos, salvo de puertas afuera. Tú lo que quieres es regodearte y punto, replica él, y Jory ríe porque sabe que Tim tiene toda la razón. ¿Tú crees que somos despiadados?, ha llegado a preguntarle. Una cosa es tener un agudo sentido del humor y otra ser despiadados. Pues claro que lo somos, le contesta él. De nacimiento. Pero míralo por el lado positivo. Para tener un poco de gusto hay que ser despiadado. Tim no añade que Jory, a decir verdad, no tiene mucho gusto, y de hecho cada vez menos. A lo mejor podríamos haber sido unos psicópatas asesinos geniales, le había dicho Jory en una ocasión, unos 10 años atrás, cuando acababan de cruzar la barrera de los 70. Podríamos haber escogido a cualquier extraño al azar y haber cometido el crimen perfecto, tirándolo del tren de un empujón. Nunca es tarde, contestó Tim. Desde luego figura en mi lista de deseos, pero estoy esperando a que tengamos cáncer. Si hay que irse de este mundo, lo haremos a lo grande, llevándonos a unos cuantos por delante. Menos basura para el planeta. ¿Otra tostada? Ni se te ocurra tener cáncer sin mí. No lo haré. Te lo juro por lo más sagrado. Salvo que sea cáncer de próstata. Tampoco, dijo Jory. Me sentiría excluida. Si tengo cáncer de próstata, dijo Tim, juro solemnemente que me ocuparé de que te trasplanten una a ti para que compartas la experiencia conmigo. Sé de muchos señores que no tendrían inconveniente en tirar las suyas por la ventana ahora mismo. Por lo menos dormirían como es debido por la noche. Se evitarían el desfile de meadas. Jory sonrió de oreja a oreja. Mil gracias. Siempre he querido tener próstata. Otra cosa más de la que quejarse en la tercera edad. ¿Tú crees que el donante me daría el escroto entero? Ese comentario, dijo Tim, carece de tacto, como era tu intención por otra parte. ¿Más café? Al ser gemelos pueden mostrarse tal como son entre ellos, algo que no siempre les ha funcionado con el resto del mundo. Incluso cuando intentan disimular, solo logran engañar a los desconocidos. Entre ellos son completamente transparentes, como si fueran peces guppy, capaces de verse las entrañas. O al menos eso creen, aunque Tim, que en su momento salió con alguien que tenía un acuario, sabía bien que hasta los guppies tienen zonas donde no se ve del todo claro.
Tin contempla con afecto a Yori mientras ella repasa las necrológicas con las gafas de montura escarlata puestas y el entrecejo fruncido. O todo lo fruncido que el botox le permite. En los últimos años, décadas mejor dicho, Yori ha desarrollado esa mirada ligeramente saltona del que se ha retocado en exceso. Y luego está el asunto capilar. Al menos Tin ha conseguido evitar que se lo tiña de negro azabache. Demasiado zombie para el tono actual de su tez. Tan falta de brillo pese a la base de maquillaje con efecto bronceador y los polvos minerales con destellos de bronce que, la muy ilusa, se aplica asiduamente. La edad va por dentro. Repite Yori con excesiva frecuencia, cuando intenta convencer a Tin de algún desatino de los suyos. Clases de rumba, talleres vacacionales de acuarela o modas pasajeras destructivas como el spinning. Tin es incapaz de imaginarse enfundado en unas mallas haciendo girar las piernas como una sierra radial sobre una bicicleta estática y destrozándose más aún la entrepierna marchita. De hecho, no se imagina montado en ningún tipo de bicicleta. Lo de la pintura ni pensarlo. En el supuesto caso de que le apeteciera, ¿qué sentido tendría hacerlo en una banda de amateurs relinchantes? En cuanto a la rumba, para eso hay que ser capaz de contonear el coxis, habilidad que Tin perdió más o menos cuando renunció al sexo. Exactamente, replica Tin. Yo por dentro me siento como si tuviera 2000 años. Soy más viejo que las piedras que me dan asiento. ¿Qué piedras? Yo no veo piedras por ninguna parte. Si estás sentado en el sofá. Es una cita, responde Tin. Una paráfrasis de Walter Pater. Tú y tus dichosas citas. No todo el mundo vive entre comillas, entiéndelo. Tin suspira. Yori no es una gran lectora. Prefiere las novelas históricas sobre los Tudor y los Borgia a otros temas de mayor calado. Como el vampiro he muerto muchas veces. Cita Tin para sus adentros, sin osar decirlo en voz alta para no asustarla, porque Yori asustada cansa mucho. El temor no se lo inspiraría en los vampiros. Es curiosa e impulsiva, así que sería la primera en adentrarse en la cripta prohibida. Lo que no le haría ninguna gracia sería pensar que Tin pudiera convertirse en vampiro, ni en nadie aparte del que ella cree que es. Entretanto, Yori está empeñada en convertirse en otra. No se considera a la altura. Sus únicas supersticiones tienen que ver con las etiquetas de los productos de alta cosmética. Yori cree al pie de la letra en esas etiquetas engañosas y embaucadoras. Los rellenos, los reafirmantes, los alisantes, el retorno de la lozana juventud, las insinuaciones de inmortalidad, aun cuando ella misma ha trabajado en publicidad. Una vocación que sin duda capacita para deslustrar los adjetivos ornamentales. Hay muchas cosas en la vida sobre las que debería haber aprendido, pero no lo ha hecho. El arte del maquillaje sin ir más lejos. Tin tiene que recordarle una y otra vez que no interrumpa la aplicación de los destellos de bronce a mitad del cuello, sino parece que lleva la cabeza cosida al cuerpo. La solución capilar que Tin terminó por aceptar consiste en un mechón blanco en el lado izquierdo. Punk geriátrico, se dijo a sí mismo con sorna, al que hace poco le sumó una llamativa franja escarlata. El resultado general recuerda a una mofeta asustada atrapada en plena luz después de chocar con un bote de ketchup. Tin solo espera que nadie lo acuse de haber agredido a una anciana por culpa de esa mancha rojiza tan escandalosa. Quedaron atrás los días en que Yori, antes célebre por su aire bohemio y seductor, sus estampados africanos llamativos y toda esa bisutería étnica que tintineaba con cada paso,
podía sacarle partido a cualquier moda que se le antojara. Ese don lo ha perdido, aunque sus hábitos extravagantes siguen intactos. A veces a Tim le han dado unas ganas de soltarle que parece una cacatúa más caca que túa, pero se ha contenido. En lugar de eso, se ha mordido la lengua y ha preferido lanzar ese tipo de comentarios sobre otras mujeres, solo para hacerla reír. Lo que Tim suele conseguir, al menos la mayoría de las veces, es mantenerla alejada de los abismos más peligrosos, excepto en aquella etapa de los 90, cuando apareció con una argolla en la nariz. Se la plantó de pronto con aire desafiante y le preguntó sin rodeos qué opinaba. Tim, haciendo acopio de diplomacia, se mordió la lengua y asintió como un buen hipócrita. Por suerte, Jory terminó deshaciéndose de aquel adorno chillón después de resfriarse y casi arrancarse las fosas nasales cuando se le enganchó con el pañuelo. Luego vino la amenaza de ponerse una tachuela en la lengua, aunque esa vez, por fortuna, le pidió su opinión antes. ¿Qué respondió Tim? Algo como: ¿de verdad quieres tener la boca como el bolsillo de una chaqueta de motero? No, probablemente no fuera tan directo. Corría el riesgo de que ella lo tomara como un sí entusiasta. Desde luego, no se atrevió a mencionarle que algunos hombres veían en esos piercings una invitación sexual. En el caso de Jory, eso habría sido un aliciente. Tal vez intentó una advertencia médica. ¿Y si acabas con una infección en la lengua? Pero ese tipo de argumentos en ella solo despiertan su espíritu combativo. Se siente inmunológicamente invencible. Lo más seguro es que le dijera algo como: vas a hablar como el Pato Lucas y salpicarás a todo el mundo. No muy seductor si me preguntas. Además, los piercings están pasados de moda. Ahora solo los usan los agentes de bolsa. Eso al menos la haría reír. Con Jory mejor no presionarla. Cuando más se le empuja, más se revuelve. Tim lo sabe desde siempre. Recuerda aquellas rabietas de la infancia, los brazos agitados con furia mientras los demás niños se burlaban. Él solo podía mirar, impotente, desde el lado masculino del patio, casi con lágrimas en los ojos. Por eso evita enfrentamientos. La indiferencia, ha aprendido, es mucho más efectiva. A los gemelos les pusieron Marjorie y Martin, porque en aquella época a los padres les parecía lo más moderno eso de combinar nombres con la misma letra. Los vestían igualitos, con sus pantaloncitos con tirantes a modo de juego. Incluso su madre, que no era precisamente una luminaria, entendió que tal vez no era buena idea ponerle un vestido a Martin. No fuera a volverse raro, como solía decir con esa falta de filtro tan suya. Así que ahí están, con 2 años, vestidos de marineritos, con sombreritos incluidos, dándose la mano, mirando al sol entrecerrando los ojos y sonriendo con picardía. La sonrisa de él inclinada a la izquierda, la de ella a la derecha. A simple vista cuesta saber si son niños o niñas, pero hay que admitir que están adorables. En el fondo de la foto aparece una figura masculina con uniforme. Época de guerra, claro. Es su padre, aunque la imagen le corta parte de la cabeza, tal como pronto ocurriría en la vida real. Su madre solía deshacerse en llanto al ver esa foto cuando estaba bebida, convencida de que había sido una especie de maldición. Si no hubiera encuadrado mal, si no le hubiera cercenado la cabeza en la imagen, Winston seguiría vivo. Cuando Jory y Tim miran esas fotos antiguas, sienten una ternura que casi nunca se permiten mostrar hoy en día. Desearían abrazar a esos pequeños traviesos que fueron,
a esas versiones de sí mismo que se desvanecen entre el papel amarillento y la memoria. Quisieran decirles que, aunque su viaje por la vida se va a desviar pronto, y vaya que sí lo hará, al final encontrarán el rumbo. O casi al final, porque justo ahí es donde están ahora. Aquí los tenemos otra vez juntos como al principio. Con golpes, cicatrices y rasguños, sí, pero aún de pie. Aún siendo Jory y Tim, nombres que nacieron de un acto de rebeldía contra los apodos ridículos de Marge y Marv. Decidieron apropiarse de las últimas sílabas y convertirlas en su verdadera identidad. Un secreto solo de ellos. Jory y Tim, que rechazaron las expectativas sociales. Nada de bodas convencionales, por ejemplo. Jory y Tim, que se negaron a rendirse. Esa es la historia que una y otra vez se repiten entre ellos. Aunque Tim guarda para sí ciertos episodios menos épicos. Encuentros furtivos, placenteros y vergonzosos a la vez, entre los arbustos de Cherry Beach y otros rincones similares. Cosas que prefiere no contarle a Jory, para no ensuciar esa narrativa compartida. Al menos, piensa con alivio, nunca se cruzó con un alumno en esas caminatas nocturnas. Ni lo asaltaron, ni lo atraparon. ¡Qué angelitos!, dice Tim sonriendo a la fotografía que está enmarcada en roble ahumado y cuelga en la pared del comedor, sobre el aparador Art Deco, una ganga cuando Tim lo adquirió hace 40 años. Lástima que se nos oscureciera el cabello. ¿Qué quieres que te diga?, replica Jory. El rubio está sobrevalorado. Parece que vuelve, dice Tim. Los 50 están muy de moda otra vez. ¿Te has fijado? Es el efecto Marilyn. Tim no cree en la moda de los 50 tal como se presenta últimamente en pantallas grandes y pequeñas. Mientras transcurrían esos años, la vida parecía de lo más normal, pero ahora se han convertido en la década gloriosa, en pasto para programas televisivos que han errado los colores. Demasiado limpios, demasiado pastel, y han abusado de los miriñaques. En la vida real prácticamente nadie llevaba cola de caballo, ni los señores lucían siempre trajes a medida, ni sombreros de fieltro ladeados, ni pañuelos blancos almidonados en forma de triángulo. Sí fumaban pipas, sin embargo, aunque las pipas ya empezaban a caer en desuso incluso entonces. Los fines de semana se paseaban en mocasines y pantalones vaqueros toscos, pero vaqueros al fin y al cabo. Leían la prensa sentados en butacas de Sky con reposapiés a juego, disfrutando relajadamente de un Manhattan y fumando como carreteros. Lavaban y enceraban con esmero sus automóviles de gasolina, aerodinámicos e hipercromados. Cortaban el césped con podadoras manuales. Eso hacían al menos los padres de los amigos de los gemelos. Tim rememora con una pizca de nostalgia aquellas butacas redondeadas, los autos relucientes y letales, esas enormes podadoras manuales que parecían instrumentos de tortura. Pero, ¿y él? ¿Le habría ido mejor si su padre no hubiera muerto? Para nada. Le habría ido muchísimo peor. Le habría tocado irse de pesca, sacar peces a tirones mientras gruñía como un macho alfa, y luego sacrificarlos con cara de héroe. Habría tenido que meterse bajo el capó de algún coche, enredado entre herramientas, hablando de silenciadores y demás tecnicismos viriles. Aguantar palmadas en la espalda y escuchar a su padre decirle lo orgulloso que estaba. Por favor, ni en sus peores pesadillas. Aunque la madre de Ernest Hemingway lo hizo, afirmó Jory,
¿Cómo dices? ¿Qué hizo qué? Ponerle vestiditos a Ernie. Ah. Los gemelos a menudo vuelven sobre algún punto de la conversación que han dejado a medias, aunque saben muy bien que no deben hacerlo si hay alguien delante. Resulta molesto, no para ellos, que saben muy bien cómo retomar los hilos sueltos que deja el otro, sino para los demás, que podrían sentirse excluidos. O en estos últimos tiempos, puesto que podrían tener la impresión de que están locos. Y luego se voló la cabeza, añadió Tim, cosa que yo personalmente no tengo ninguna intención de hacer. No, más te vale, dijo Jory. Se pondría todo perdido. Una Macedonia de sesos por las paredes. Si te entran ganas, tírate por un puente. Vaya, muchas gracias, dice Tim. Tendré en cuenta la sugerencia. Muchas de nada. Se pasan el día así, como si estuvieran en una de esas ingeniosas películas de los años 30. Los hermanos Marx, Hepburn y Tracy, Nick y Nora Charles, trasiego de martinis aparte, dado que ellos ya no tienen cuerpo para eso. Jory y Tim se deslizan sobre la superficie de las cosas, helada, fina y brillante. Evitan las profundidades. A Tim le cansa un poco esa pose de dúo cómico, y también a Jory posiblemente, pero ambos entienden que deben cumplir con su parte del trato. Tim salió del closet a pesar de todo, algo que los gemelos pretenden contemplar como una desternillante bomba trampa que le estalló a su madre en la cara. Si bien ya estaba muerta para cuando Tim dejó de ocultar su condición afeminada. La inversión de papeles debería haber sido contraria, puesto que el gemelo transgénero a la hora de vestirse de marinerito había sido Jory. Pero como a ella las mujeres no le gustaban tanto, nunca pudo dar el salto al lesbianismo. ¿Y cómo iban a gustarle con una madre como la suya? Mamá Maev no solo era más corta que las mangas de un chaleco, sino que además, con el paso del tiempo, al no disminuir su pena porque el padre de sus hijos estallara en pedazos, mutó en borracha desenfrenada que robaba las alcancías de sus hijos para pagarse los tragos. También les metía en casa a patanes y rufianes, con el propósito, diría Tim al describir aquellos episodios en las veladas con los amigos mucho tiempo después, con el propósito de tener ayuntamiento carnal con ellos. Cuando los gemelos oían abrirse la puerta delantera, salían corriendo por la trasera, o se escondían en el sótano y luego subían con mucho sigilo al piso de arriba, cuando dejaban de oír ruido, para espiar sus carnales tejemanejes. O pegaban la oreja en la puerta del dormitorio si estaba cerrada. ¿Que cómo les afectaba todo eso de niños? A decir verdad, no lo recuerdan, puesto que han empapelado aquella escena primigenia repetida en demasía con tantas capas de relatos descabellados y tal vez mitológicos que los sencillos perfiles del original han quedado velados. ¿Salió de verdad el perro con un enorme sujetador negro entre los dientes y lo enterró en el patio? ¿Tenían perro acaso? ¿Resolvió Edipo el enigma de la esfinge? Arrambló Jasón con el vellocino de oro. Viene a ser la misma pregunta. Hace ya mucho que a Tim no le divierte contar las anécdotas cómicas de la familia. Su madre tuvo una muerte temprana y nada agradable. Aunque nadie tiene una muerte agradable, acota Tim para sus adentros, pero hay muertes y muertes. Que te arrolle un camión cuando ya han cerrado los bares, mientras cruzas la calle dando bandazos cegada por lágrimas de dolor, no es una muerte agradable, aunque sí rápida. Y para ello significó poder entrar a la universidad ya libres de patanes y rufianes.
malum quidem nullum esse sine aliquo bono, escribió Tim en el diario que llevaba esporádicamente por aquel entonces. No hay mal que por bien no venga. 2 de aquellos patanes tuvieron la desfachatez de presentarse en el entierro, lo cual tal vez explique la fijación de Jory con los funerales. Sigue pensando que no debería haber permitido que aquellos imbéciles se salieran con la suya, que aparecieran al pie de la sepultura, que se fingieran apenados, que les dijeran a los gemelos lo buena persona que había sido su madre, el buen corazón que tenía y lo buena amiga que había sido. Amiga y una mierda. Solo buscaban una acogida fácil, exclamó furiosa. Debería habérselo restregado, haber montado una escena, haberles pegado un puñetazo en las narices. En opinión de Tim, es posible que aquellos 2 lamentaran realmente la muerte de su madre. ¿Tan inconcebible sería que hubieran amado de veras a mamá Maeve? En 1, 2 o incluso 3 sentidos de la palabra. Amor, voluptas, caritas. Pero siempre se ha reservado esa opinión. Manifestarla soliviantaría demasiado a Jory, sobre todo si se añadiera el latinajo. Jory tiene poca paciencia para cualquier cosa que tenga que ver con el latín. Nunca ha sabido comprender esa faceta de Tim. ¿Por qué perder el tiempo con una banda de plumíferos trasnochados que escriben en una lengua muerta y de los que ya nadie se acuerda? Con lo inteligente que era él, con el talento que tenía, podría haber sido... Y a continuación venía una larga lista de cosas que podría haber sido, a cuál más imposible. Pero mejor no tocar esa tecla. La expresión patanes y rufianes en realidad se la habían robado al director del instituto, quien, cuando tenían 14 años, soltó un discurso moralizante a todo el alumnado advirtiendo que terminarían convertidos en una banda de patanes y rufianes si seguían lanzando bolas de nieve con piedras dentro o escribiendo groserías en la pizarra. Por un tiempo breve, patanes contra rufianes se volvió un juego de recreo ideado por Tim durante su época de popularidad, antes de declararse abiertamente. Era una especie de versión del juego del pañuelo, exclusivo del grupo de chicos del patio. Según Tim, las chicas no podían participar como patanes ni como rufianes, lo que, por supuesto, enfurecía a Jory. Fue idea suya llamar patanes y rufianes a los hombres que iban y venían con frecuencia de la vida de mamá Maeve. O como diría Tim más adelante, que iban y venían de dentro de mamá Maeve. Aquel comentario arruinó el juego que Tim tenía en mente y, según concluyó con el tiempo, probablemente también influyó en el desarrollo de su lado afeminado. «A mí no me eches la culpa que no era yo quien los llevaba a casa», replicaba Jory. «Querida, no estoy echándote la culpa, estoy dándote las gracias. Te lo agradezco en el alma», decía Tim. Y para entonces, con algunas cosas ya aclaradas, eso era completamente cierto. Su madre no vivía borracha todo el tiempo. Las borracheras se concentraban en los fines de semana. De lunes a viernes, Maeve trabajaba como administrativa por un sueldo miserable, sin el cual no habría podido sobrevivir, considerando lo ridículo de la pensión militar de viudedad que recibía. Además, aunque a su manera, sí quería a los gemelos. Al menos muy violenta no era, decía Jory, aunque a veces se le fuera la mano. Todo el mundo zurraba a sus hijos en aquella época. A todo el mundo se le iba la mano. De hecho, era una cuestión de pundonor comparar su ración de castigos corporales con la de otros niños y exagerarla.
zapatillas, cinturones, reglas, cepillos, raquetas de ping-pong. Esas eran las armas favoritas de los progenitores. A los gemelos les apenaba no tener un padre que propinara esas palizas y contar solo con la inútil ineptitud de mamá Maeve, a quien eran capaces de hacer llorar fingiendo que estaban heridos de muerte, de quien podían burlarse con relativa impunidad y de quien podían salir huyendo. Eran 2 contra 1, así que se confabulaban contra ella. Supongo que éramos unos desalmados, decía Jory. No, éramos desobedientes. Contestones, rebeldes, pero adorables. Eso hay que reconocerlo. Éramos unos malcriados, unos mocosos malcriados y crueles. No teníamos piedad. Añade a veces Jory. Lo dice compungida o con orgullo. En la cúspide de la adolescencia, Jory sufrió una experiencia dolorosa con uno de aquellos patanes. Un ataque por sorpresa del que Tim no pudo defenderla, ya que estaba durmiendo cuando ocurrió. Es algo que siempre le ha pesado. Aquel suceso debió de fastidiarle la vida a Jory en lo que a hombres se refiere, aunque lo más probable es que su vida se hubiera fastidiado de todos modos. Ella ahora encara ese incidente haciendo burla. Fui deshonrada por un gnomo, pero no siempre ha podido tomárselo así. A principios de los 70, cuando tantas mujeres iban por allí desatadas, el tema de la violación la tenía completamente amargada, pero ahora ya parece haberlo superado. Que hayan abusado de ti no es explicación para todo, en opinión de Tim. Los patanes nunca abusaron de él, pero sus relaciones con los hombres siempre fueron igual de complicadas que las de ella. Puede que incluso más. Jory decía que Tim tenía un problema con el amor, que lo racionalizaba demasiado, y él que Jory lo racionalizaba poco. Eso en los tiempos en que el amor todavía era tema de conversación entre ambos. Deberíamos meter a todos nuestros amantes en una batidora, sugirió Jory en una ocasión. Mezclarlos y hacer promedio. Tim repuso que tenía una forma un tanto cruda de expresarse. Lo cierto, piensa Tim, es que ellos nunca habían querido a nadie, salvo el uno al otro, cuando menos no incondicionalmente. Sus otros amantes siempre habían impuesto demasiadas condiciones. Pero mira quién se ha retirado, anuncia Jory ahora. El semental metafórico. Ese apodo podría aplicarse a muchos hombres, contesta Tim, aunque supongo que te refieres a uno en concreto. Por ese movimiento de orejas, deduzco que debe ser alguien que te importa. Te doy 3 oportunidades a ver si lo adivinas, dice Jory. Una pista. Era del círculo del Riverwood, del verano que estuve llevándoles las cuentas como voluntaria a tiempo parcial. Porque querías codearte con los bohemios, dijo Tim. Algo recuerdo, sí, vagamente. Veamos. ¿Blind Sonny Terry? No seas tonto, dice Jory. Si ese era ya un carcamal entonces. Me rindo. No solía ir mucho por allí. Un tugurio demasiado apestoso para mi gusto. Bañarse era tabú para aquellos cantautores. Eso no es cierto, replica Jory. No para todos, lo sé de buena fuente, y no vale rendirse, no es justo. ¿Quién dice que yo sea justo? Tú no. Me extraña que no puedas leerme el pensamiento. Ah, era un reto. Hecho entonces. Gavin Putman, aquel sedicente poeta que te tenía absorbido el seso. Lo sabías desde el principio. Tim deja escapar un suspiro. ¿Qué
Qué poco original era, tanto él como sus poemas. Basofia sentimentaloide, de una vulgaridad repugnante. Pues los primeros eran muy buenos, replica Yori a la defensiva. Los sonetos, aunque no eran sonetos propiamente dichos, los de la Dama Oscura. Tim ha metido la pata. Ha sido una torpeza. ¿Cómo ha podido olvidar que algunos de aquellos primeros poemas de Gavin Putman estaban inspirados en Yori? O eso aseguraba ella entonces. En su día aquello la tenía ilusionadísima. «Soy su musa», anunció cuando el poemario de la Dama Oscura se publicó por primera vez, o lo que se tenía por publicar entre los poetas. Imprimirlo en una revistilla grapeada y mimeografiada que ellos mismos sacaban y se vendían unos a otros, a $1 el ejemplar. La mugre la llamaban, apostando por la crudeza. A Tim lo enternecía que Yori se entusiasmara tanto con esos poemas. Aquella temporada no se habían visto mucho. Su hermana llevaba una vida social hiperactiva, por decirlo suavemente, debido sin duda a su presteza para lanzarse a la cama. Él, en cambio, vivía en un cuchitril de 2 espacios situado encima de una barbería de Dundas y sufría en secreto una crisis de identidad sexual mientras se mataba a trabajar en la tesis doctoral. La tesis era una revisión bastante firme, aunque carente de originalidad, de los epigramas más suaves y socialmente aceptables de Marcial. Lo que en verdad había capturado el interés de Tim no eran esos versos seguros, sino la actitud relajada del poeta hacia el sexo, mucho más directa y menos enrevesada que la que predominaba en la época de Tim. Marcial no se andaba con romanticismos ni con visiones idealizadas de la mujer como figura etérea y elevada. Esas cosas le habrían parecido una broma. Tampoco se atenía a ningún tabú. En su mundo, todo el mundo se acostaba con todo el mundo. Esclavos, hombres, mujeres, prostitutas, homosexuales, heterosexuales, con pornografía, escatología, esposas, adultos, ancianos por delante, por detrás, con la boca, la mano, el pene, sin importar si eran atractivos, feos o incluso francamente desagradables. Para él el sexo era tan esencial como comer. Se disfrutaba si era bueno, se ridiculizaba si era malo. Era un pasatiempo como el teatro, y por lo tanto podía ser criticado como cualquier espectáculo. La castidad no ocupaba el pedestal de virtud suprema, ni en hombres ni en mujeres, pero sí se valoraban mucho la amistad sincera, la generosidad y ciertos gestos de ternura. Sus contemporáneos lo consideraban sorprendentemente afable y generoso, y su sarcasmo mordaz no restaba encanto a esa impresión. Aunque Marcial aseguraba que sus sátiras no apuntaban a personas reales, sino a arquetipos, Tim no estaba convencido del todo de ello. Sin embargo, una tesis no consistía en explicar por qué te gusta un tema. Como Tim terminó por entender, en el ámbito académico ese tipo de entusiasmo se dejaban para las conversaciones informales. Una tesis exigía plantear algo más sólido. Su propuesta central giraba en torno a las dificultades de la sátira en contextos donde no existían valores morales comunes, como ocurría en la época de Marcial, quien escribió durante el gobierno de Nerón, cuando dichos principios eran prácticamente inexistentes. ¿Era Marcial entonces un auténtico poeta satírico o simplemente un chismoso lascivo, como opinaban ciertos críticos? Tim se proponía reivindicar a su ídolo frente a tales juicios. Sostenía que en Marcial había mucho más que genitales, jóvenes efebos, prostitutas y chistes escatológicos, aunque por supuesto en su tesis no usaría un lenguaje tan explícito.
Además, se encargaría él mismo de las traducciones, adaptando los textos al tono mordaz y cuidado del propio Marcial, aunque optaría por omitir los epigramas más obscenos por precaución. Ya habría tiempo para ellos. ¿Qué haces el joven letino, tiñéndote el cabello? Sorpresa. Ayer eras un cisne, hoy un cuervo. Pero no engañarás a todos. Proserpina sabe que tienes canas y te arrancará ese ridículo disfraz de la cabeza. Ese era justo el tono que Tim quería lograr con sus traducciones. Directo, actual, con chispa. Le tomaba una semana entera perfeccionar apenas 1 o 2 versos. Pero ahora ya no les dedicaba ese esfuerzo. ¿Para qué? Había conseguido una beca para el doctorado, aunque no era precisamente generosa. Jory solía decirle que la carrera de clásicas pronto desaparecería y entonces, ¿de qué iba a vivir? Debería haber estudiado diseño. Con eso sí habría hecho dinero. Tim le respondía que precisamente eso era lo que no buscaba. Hacer dinero implicaba saber cortar, repartir, competir, y él no tenía ni una pizca de instinto depredador. «El dinero atrae más dinero», le replicaba Jory, quien, pese a sus aires bohemios, soñaba con tenerlo de sobra. No pensaba pasar su vida agotada, atrapada en un empleo gris, mal pagado y absorbente, como le ocurrió a su madre, sirviendo a otros y rodeada de patanes. Su idea del futuro, todavía no verbalizada, incluía coches caros, viajes al Caribe y un closet lleno de prendas que resaltaran su figura. Tim lo intuía, aunque ella no lo hubiera dicho en voz alta. «Cierto», decía Tim. «El dinero llama al dinero, pero su vocabulario es limitado». Era una réplica propia de Marcial. Tal vez hasta saliera de él. Tendría que comprobarlo. Aureo amo piscari. Pescar con anzuelo de oro. Los barberos que ocupaban la planta baja del edificio donde vivía Tim eran 3 hermanos italianos, misántropos y ya mayores, que no sabían a dónde iba a ir a parar el mundo, pero sí que sería al mal lugar. En la barbería tenían un estante lleno de revistas semiporno en cuyas páginas había relatos detectivescos y fotos de prostitutas con enormes pecheras, que era lo que se suponía que gustaba a los hombres. A Tim aquellas revistas le ponían mal cuerpo. El espectro de Mama Maybe planeaba de un modo disoluto sobre cualquier cosa que tuviera que ver con sujetadores negros. Pero aún así bajaba allí a cortarse el pelo en señal de buena voluntad y hojeaba las revistas mientras esperaba su turno. Entonces no estaba bien visto que uno se mostrara abiertamente homosexual. Y de todos modos, Tim no tenía aún decidida su orientación. Además, los barberos italianos eran sus caseros y había que tenerles de buen lado. No obstante, había tenido que aclararles que Jory era su hermana gemela, no una novia casquivana. Pese a su arsenal de revistas escabrosas que ellos probablemente contemplaran como parte del equipamiento profesional, los 3 eran muy puritanos respecto a todo teje-maneje ilícito que pudiera llevarse a cabo en las viviendas de su propiedad. A Tim lo tenían por un joven docto y cabal. Lo llamaban el catedrático y siempre estaban preguntándole cuándo iba a casarse. «Soy demasiado pobre», contestaba él. «¿O aún no he encontrado a la mujer ideal?» El trío de la barbería cabeceaba indulgente. Ambos pretextos les parecían aceptables, de manera que cuando veían aparecer a Jory en una de sus visitas esporádicas, los barberos italianos la saludaban con la mano desde el otro lado del ventanal y sonreían a su tristona manera. Qué bueno que el catedrático tuviera una hermana tan ejemplar.
Así es como debía ser una familia. Cuando salió a la luz el número de la mugre que contenía los poemas de la Dama Oscura, Jory no pudo esperar para compartir su condición de musa con Tim. Subió al galope la escalera, agitando en el aire su ejemplar mimeografiado aún caliente, y se dejó caer en la butaca de mimbre de su hermano. «¡Mira esto!», dijo arrojando hacia Tim las hojas grapadas mientras con la otra mano se echaba la melena oscura hacia atrás. Llevaba una banda de tela estampada a mano en colores rojo y ocre ceñida a su delicado talle y un collar de... ¿Qué eran aquellas cuentas? ¿Dientes de vaca? Colgando sobre el pronunciado escote de su blusa de campesina. Los ojos le centelleaban, los brazaletes le tintineaban. 7 poemas y yo estoy en ellos. Era tan cándida, tan vehemente. Si Tim no hubiera sido su hermano, si le hubieran gustado las mujeres, habría echado a correr, pero ¿para alejarse de ella o hacia ella? Jory asustaba un poco. Lo quería todo. Los quería a todos. Quería experiencias. En la ya entonces resabiada opinión de Tim, las experiencias eran lo que uno encontraba cuando no conseguía lo que quería. Pero Jory siempre había sido más optimista que él. «No se puede estar en un poema», le dijo de mal talante porque aquel enamoramiento de su hermana lo tenía preocupado. Tarde o temprano, acabaría saliendo mal parada. Jory no era hábil manejando herramientas de doble filo, y su torpeza siempre terminaba pasándole factura. Un poema está hecho de palabras. No es una caja, no es una casa. En rigor, nadie está en un poema. Tiquismiquis, ya sabes a qué me refiero. Tim suspiró y, ante la insistencia de su hermana, tomó asiento en la desvencijada mesa de tercera mano, con la taza de té que acababa de prepararse, y leyó los poemas. «Jory», le dijo, «estos poemas no se tratan de ti». A Jory se le descompuso el semblante. «¿Cómo que no? ¿Y de quién si no? Salta a la vista que es mi... Solo hablan de una parte de ti. De la parte de abajo, pero eso se lo guardó». «¿Cómo?» Tim suspiró de nuevo. «Tú eres algo más que esto. Eres mejor que esto». ¿Cómo expresarlo? No eres un cacho de carne, una acogida fácil. No, demasiado ofensivo. Aquí no habla de tu mente. Eres tú el que no para de decir que mens sana in corpore sano, replicó ella. Una mente sana y un buen cuerpo, las dos cosas juntas. Ya sé lo que estás pensando, que se centra solo en el sexo, pero de eso se trata precisamente. Yo represento, bueno, ella, la Dama Oscura, representa un rechazo sencillo y natural de lo falso, lánguido y sentimental de... como David Herbert Lawrence. Eso está diciendo. Eso es lo que Gaba adora de mí. Y así siguió un rato. ¿Es decir, in Venus Veritas?, concluyó Tim. ¿Cómo? Ay, Jory, pensó, no lo comprendes. Esos hombres se cansan de ti en cuanto consiguen lo que quieren. Vas a darte un batacazo. Marcial VII 76. Es solo placer, no es amor. Tim no se equivocó en lo del batacazo. Llegó rápido y con dureza. Jory no entró en pormenores. Estaba demasiado aturdida. Pero lo que Tim descifró en su momento fue que había una novia con la que el campechano poeta convivía, y que la chica los había sorprendido retozando en el sacrosanto colchón doméstico. No debería haberme reído,
dijo Yori. Fue una grosería, pero es que la situación era de chiste y puso una cara de espanto. Debió de parecerle muy mezquino que soltara una risotada, pero es que no pude evitarlo. La novia, que se llamaba Constance, vaya cursilada de nombre, dijo Yori, y era la personificación misma de la languidez y el sentimentalismo que tanto despreciaba el poetastro, se había quedado blanca como la nieve, más blanca incluso de lo que ya era, y había hecho cierto comentario sobre el alquiler. Después había dado media vuelta y se había ido. Ni siquiera cerró con un portazo. Se escabulló como un ratoncillo, lo cual no hacía sino confirmar lo lánguida que era. De haber sido Yori, como mínimo le habría tirado de los pelos y se habría ido a los golpes, afirmó. Yori había visto la marcha de Constance como motivo de celebración. Las fuerzas de la naturaleza y las verdades de la carne habían triunfado sobre la abstracción y el estancamiento, pero las consecuencias fueron muy distintas. En cuanto al poeticucho se le prohibió el acceso a la alcoba de la dama lunar, empezó a maullar como un gato en celo para que se la abrieran de nuevo. Aullaba por su etérea amada como un bebé privado de su pezón. Yori no tuvo muchos miramientos con aquel derroche de lloriqueos y lamentos. Los términos brazagas y pantalón flojo salieron de su boca quizá con excesivo abandono, por lo que su expulsión fue inevitable. De acuerdo con el señor poetastro, de pronto todo aquel embrollo era culpa de Yori. Ella lo había tentado. Ella lo había seducido. Ella era la víbora en el Edén. Algo de razón llevaba a juicio de Tim. Yori había sido la cazadora, no la cazada. Aún así, dos no pueden si uno no quiere. El trovador de 3 al cuarto podría haberse negado. En resumidas cuentas, Yori le dijo que estaba harta de oír hablar de Constance. Eso derribó en una pelea y Yori acabó arrojada a las cloacas de la vida como condón usado. Jamás la habían tratado así. Con el corazón desgarrado también por la pena, Tim intentó distraerla. Una película, una copa, aunque él tampoco estaba para muchos dispendios. Pero no hubo forma de apaciguarla. No hubo histeria. No hubo lágrimas visibles, pero el abatimiento se apoderó de ella, seguido de una rabia soterrada y mal disimulada. ¿Y si perdía los papeles? ¿Y si arremetía contra el poeta en público, a gritos, a golpes? Ira no le faltaba. Había sido víctima de una broma cruel, puesto que su condición de musa, antes motivo de orgullo y alegría, se había convertido en un tormento. La primera y breve antología de Gavin, Pesada luz de luna, consagraba los no sonetos de la dama oscura que la menospreciaban desde sus páginas, con burla, con reproche. Por si fuera poco, dichos poemas adquirieron gravitas a medida que Gavin medraba en la escala de la fama, y le valieron el primero de una serie de galardones que, si bien menores, impulsarían su carrera profesional. A aquellos poemas tempranos se le fueron agregando otros, de distinto tenor. En ellos el amante reconocía no ya la mera carnalidad, sino la ordinariez y volubilidad de la dama oscura, y retomaba el cortejo de la verdadera amada de luminosa palidez. Sin embargo, aquella dama de mirada gélida, aquel dechado de virtudes, se negó a perdonar al amante desconsolado, pese a las súplicas alambicadas y ampulosas que éste publicaría después. Esos poemas posteriores no dejaban muy bien parada a Yori, que tuvo que buscar la palabra taifa en el diccionario de argot y lenguaje informal de Tim. Fue una puñalada.
Jory se lanzó a una despechada caza y captura de sementales. Arrancaba amantes de toda cuneta y descampado como si fueran margaritas, y después se deshacía de ellos sin miramientos. Aunque no es que esa conducta haya surtido nunca efecto, porque ¿quién te ha desdeñado? Como bien sabe Tim por experiencia, llegados a ese punto, les da igual lo mucho que te degrades para desquitarte. Ya puedes cogerte una cabra sin cabeza, que va a dar exactamente lo mismo. Pero luego las ruedas de las estaciones fueron girando, y la aurora con sus tiernos dedos se anotó en el pizarrín 362 rosados amaneceres, y al año siguiente otros tantos, y al otro otros tantos, y la luna del deseo salió y se puso y volvió a salir otra vez, y así sucesivamente, hasta que el poeta de la verga vigorosa fue perdiéndose en la tenue y brumosa distancia. O eso esperaba Tim por el bien de Jory. Aunque no parece haberse perdido. Basta con que uno estire la pata para que el foco de la memoria vuelva a proyectarse sobre ti, piensa Tim. Confía en que la sombra persistente de Gavin Putman resulte benevolente, suponiendo que en efecto persista. Ah, los sonetos de la Dama Oscura, dice ahora Tim. Ya recuerdo. Dicen que la absenta a la puta calienta, pero la lírica sale mucho más barata. ¿A ti bien que te enganchó? Entrabas en mi reducto en lo alto de la barbería dando tumbos, apestando a sexo denigrante, atufando a pescado podrido. Aquel imbécil te sorbió el seso todo el verano. No entiendo qué le veías. Porque a ti no te la enseñó, contesta Jory, y se ríe de su propia gracia. De verdad que era digna de ver. Envidia te habría dado. Ahora no me vengas con que estabas enamorada de él, dice Tim. Lujuria sórdida y enfermiza, eso es lo que era. Tenías las hormonas desatadas. Tim sabe de lo que habla. Él también ha experimentado esos embelesamientos que tan cómicos resultan siempre a los ojos de los demás. Jory suspira. Tenía un cuerpazo, dice, el poco tiempo que lo disfruté. ¿Qué más da? Poco quedará ya de ese cuerpazo ahora que está tieso. Ambos ríen entre dientes. ¿Me acompañarás?, le pregunta Jory. Al funeral, así cotilleamos un poco. Jory pretende aparentar ligereza, pero ni ella misma se engaña. Creo que no deberías ir. No te sentará bien, contesta Tim. ¿Por qué? Tengo curiosidad. A lo mejor se presentan algunas de sus mujeres. Eres demasiado competitiva, dice Tim. Sigues sin aceptar que otra te desbancara y no te llevaras el premio gordo. Reconócelo. Lo de ustedes nunca tuvo ningún futuro. Ya, eso ya lo sé, replica ella. Nos quemamos. Demasiado fuego para no consumirnos. Pero es que tengo ganas de ver la papada que han echado las otras. Además, puede que, como se llame, también vaya. Eso sería interesantísimo de ver. Ay, por favor, piensa Tim. ¿Cómo se llame no? Sigue tan dolida por lo de Constance, la novia cuyo colchón mancilló, que ni siquiera es capaz de pronunciar su nombre. Por desgracia, Constance W. Starr no ha caído en el olvido como debería haber dictado su languidez. Todo lo contrario, se ha hecho escandalosamente famosa, si bien por una razón absurda. Es autora de una oligofrénica serie de género fantástico llamada Alfinlandia, que firma bajo el nombre de C.W. Starr. Alfinlandia ha generado tantísimo dinero que Gavin, el poeta relativamente pobretón, habrá estado revolviéndose en su tumba muchos años antes de morir en realidad.
Debe de haber maldecido el día en que permitió que los estrógenos recalentados de Yori lo llevaran por el mal camino. A medida que la estrella de Star ha ido creciendo, la de Yori ha ido apagándose. Yori ya no reluce, ya no chispea revoltosa. El frenesí mediático que despierta a CW Star ocasiona colas largas y clamorosas ante las librerías en la fecha de salida de cada nueva entrega, con niños y adultos, tanto hombres como mujeres, disfrazados a imagen del malvado Mildred, el de la mano roja, o del inexpresivo Skinrod, el devoratiempo, o de Frenosía, la de las antenas fragantes, la diosa con ojos de insecto y séquito de abejas mágicas de esmeralda y añil. Toda esa fanfarria debe de hincharle las narices a Yori, aunque nunca ha confesado haberse fijado en ella. Tim guarda un vago recuerdo de la insólita génesis de Elfinlandia, de las contadas ocasiones en que acompañó a Yori al Riverwood. La saga comenzó como un puñado de historias de imitación de los cuentos de hadas en su variante de espada y brujería, que se publicaban en revistillas de 3 al cuarto con ilustraciones de jovencitas semidesnudas a las que humanoides reptilianos miran libidinosos en la cubierta. La parroquia que frecuentaba el Riverwood, en especial los poetas, solía burlarse de Constance, pero Tim sospechaba que ahora ya no les hace tanta gracia. El dinero pesca con un anzuelo de oro. Él ha leído la serie de Elfinlandia, por supuesto, al menos en parte. Sentía que se lo debía a Yori, en caso de que su hermana le pida algún día una opinión crítica al respecto. Podría afirmar lealmente lo mala que es. Y desde luego que Yori también la ha leído. La celosa curiosidad habrá sido más fuerte que ella. No habrá podido resistirse. Sin embargo, ninguno de los dos ha admitido jamás haber abierto siquiera uno de esos libros. Por suerte, piensa Tim, dicen que Constance W. Star se ha convertido en una especie de ermitaña, sobre todo desde que murió su marido, cuya necrológica Yori obvió sin el menor comentario. Si las cosas salieran como uno quiere, C.W. Star no acudiría al funeral. ¿Probabilidades de que las cosas salgan como uno quiere? 1 entre 1.000.000. Si el funeral ese de Putnam va a centrarse solo en Constance W. Star, dice Tim, te prohíbo terminantemente que vayas, porque no será interesantísimo como tú dices, será muy destructivo para ti. Lo que no dice, saldrás perdiendo, Yori, igual que perdiste la última vez. Constance lleva las de ganar. No es por ella, te lo prometo, replica Yori. Y ya han pasado más de 50 años. ¿Qué va a hacer por ella si ni me acuerdo de cómo se llama? De todos modos era una lánguida, una mosquita muerta. Podría haberla tumbado de un soplo. Yori sofoca una risotada. Tim se queda pensando. Viniendo de Yori, esa jactancia detona vulnerabilidad. Por tanto, necesita su apoyo. Está bien, te acompañaré, dice con reticencia disimulada. Pero quiero que sepas que me da mala espina. Trato hecho, vaquero, dice Yori. La frase es un latiguillo que solían usar cuando niños, copiando las películas del oeste. ¿Dónde es la maldita ceremonia?, pregunta Tim la mañana del funeral. Es domingo, el único día que Yori tiene permitido cocinar. Por lo general se limita a abrir recipientes de comida ya preparada, pero cuando le da por esmerarse, los platos rotos, las palabrotas y los chamuscamientos están garantizados. Hoy toca bagels, gracias a Dios, y el café está perfecto porque lo ha preparado Tim. En la escuela Enoch Turner, contesta Yori.
ofrece un entorno refinado con ciertas reminiscencias de antaño. ¿Quién ha escrito eso?, pregunta Tim. ¿Charles Dickens? No, servidora, dice Jory. Hace años, justo después de establecerme por mi cuenta, querían un tono arcaizante. Jory no se había establecido por su cuenta exactamente, según recuerda Tim. En la agencia de publicidad se había desatado una guerra civil y ella quedó en el bando de los perdedores, pues por desgracia les había dicho a sus contrincantes lo que de verdad pensaba de ellos. No obstante, recibió un sustancioso colchón que le permitió dedicarse a la especulación inmobiliaria. Con eso pudo costearse artículos fetichistas de diseño para los pies y vacaciones invernales disparatadamente caras y vulgares, hasta que uno de sus amantes de la época menopáusica se largó arramblando con todos sus ahorros. Después, endeudada a más no poder, se vio obligada a vender en un momento en que el mercado estaba a la baja y perdió una fortuna. Así que, ¿qué podía hacer Tim sino ofrecerle refugio? Su casa es lo bastante grande para los dos, o casi, porque Jory ocupa mucho espacio. Espero que esa ceremonia no sea un festival del kitsch, dice Tim. ¿Ni qué le vamos a hacer? Después de husmear en el armario, Jory le muestra 3 conjuntos colgados de sus respectivas perchas para que los evalúe. Es una de las exigencias de Tim, uno de los requisitos, siempre que accede a acompañarla a alguna celebración. ¿Cuál es el veredicto?, pregunta Jory. El rosa fosforito descartado. Pero si es un Chanel y original. A ambos les gusta comprar en tiendas de ropa vintage, aunque solo de marca. Al menos han conservado la figura. Él todavía cabe en los elegantes trajes de 3 piezas de inspiración años 30 que lleva luciendo desde hace décadas. Incluso tiene un bastón lacado. Eso es lo de menos, dice Tim. Nadie va a leer la etiqueta, y tú no eres Jackie Kennedy. Ese rosa fosforito llamaría demasiado la atención. Jory quiere llamar demasiado la atención. De eso se trata precisamente. Si se presenta alguna de las mujeres de Gavin, sobre todo como se llame, Jory anhela que se fijen en ella en cuanto cruce el umbral. Pero cede, porque sabe que de lo contrario, Tim se negará a acompañarla. Y la estola de leopardo sintético tampoco. ¿Pero se han puesto de moda otra vez? Pues por eso mismo, demasiado a la moda. No hagas mohines, que pareces un camello. O sea que votas por el gris. Es aburridísimo, perdóname que te lo diga. Perdonada, pero es lo que hay. El gris tiene un corte elegante, sobrio, quizá con un fular que me tape el ajado cuello. Tú te lo dices todo. Siempre puedo confiar en ti, dice Jory. Y lo dice en serio. Tim la protege de sí misma, en las ocasiones en que Jory le hace caso. Cuando llegue el momento de salir por la puerta, lo hará con el convencimiento de estar presentable. El fular que Tim le escoge es de color rojo vermellón, pero en un tono mate que le realzará el cutis. ¿Cómo estoy?, pregunta Jory dando una vuelta en redondo delante de él. Estupenda. Me encanta que me mientas. No miento, replica Tim. Estupendo. Dícese de lo que causa admiración, asombro o pasmo, derivado del gerundio estupere, dejar pasmado. No es una mala descripción. A partir de cierta edad, no hay conjunto gris, por elegante que sea su corte, capaz de obrar milagros. Por fin están arreglados y listos para salir. Tendrás que ponerte el abrigo más caliente que tengas, dice Tim. Hace un frío glacial allá afuera. ¿Un qué?
que hace muchísimo frío. 7 bajo cero dan de máxima para hoy. ¿Gafas? Tim quiere que Yori pueda leer por sí misma el programa del funeral y no lo llene con preguntas. Sí, 2. ¿Pañuelo? No te preocupes, dice Yori. No pienso llorar. Por el cabrón ese ni hablar. Si lloras no voy a prestarte mi manga. Yori alza el mentón a modo de estandarte. No será necesario. Tim insiste en conducir. Viajar en un coche con Yori al volante es casi como jugar a la ruleta rusa. A veces no lo hace tan mal, pero la semana anterior había atropellado un mapache. Según ella, el animal ya estaba muerto, aunque Tim tiene sus dudas. De todos modos, no sé qué hacía allí fuera con el tiempo que había, dijo Yori. Circulan con precaución por las calles heladas en el Peugeot de 1995 que Tim ha conservado con mimo. Los neumáticos chirrían sobre la nieve acumulada, que no han retirado desde el día anterior, aunque por lo menos ha sido solo una ventisca y no una tormenta de hielo como la que había caído en Navidades. Aquellos 3 días en Toronto, encerrados los dos en la casa de Cabbage Town sin luz ni calefacción, habían sido un calvario, dado que Yori se había tomado la tormenta como una afrenta personal y no dejaba de quejarse ante la injusticia. ¿Cómo podía el tiempo hacerle eso a ella? Al norte de la calle King hay un aparcamiento. Tim se ha ocupado de buscarlo en internet, porque lo último que necesita es que Yori le dé indicaciones equivocadas. Pero los dejan entrar de milagro. A varios vehículos que llevaban detrás los obligan a darse la vuelta. Tim desincrusta a Yori del asiento delantero y la sujeta mientras da resbalones sobre el hielo. ¿Por qué no ha visto esas botas de tacón alto? Podría caer mal y romperse algo, una cadera, una pierna. Y si eso ocurre, se tumbará en la cama durante meses mientras él sube y baja bandejas y vacía orinales. Agarrándola con firmeza del brazo, la propulsa por la calle King y al llegar a Trinity giran en dirección sur. «Fíjate cuánta gente», dice Yori. «¿Quién demonios son?» Es cierto. Un buen número de personas se encamina hacia la escuela en Knock-Turner. Muchas de ellas son las previsibles en una ocasión así, vejestorios de la generación de Tim y Yori, pero también se ven bastantes jóvenes, curiosamente. ¿Será que Gavin Putnam se ha convertido en un autor de culto para la juventud? ¡Qué idea más espantosa!, piensa Tim. Yori se arrima a él y vuelve la cabeza a un lado y a otro como un periscopio. «No la veo», murmura. «No ha venido». «Ni vendrá», dice Tim. Tiene miedo de que la llames como se llame. Yori se ríe, pero sin demasiada efusividad. No tiene un plan preconcebido, piensa Tim. La suya es una embestida a ciegas, como de costumbre. Menos mal que ha decidido acompañarla. Dentro, el salón de actos está atestado y caldeado en exceso, aunque es cierto que se trata de un entorno refinado con reminiscencias de antaño. Se oye un sordo guirigay de voces como de aves acuáticas en la lejanía. Tim ayuda a Yori a quitarse el abrigo. Se desprende del suyo con esfuerzo y se acomoda en el asiento. Yori le da un codazo y emite un susurro chisporroteante. Esa tiene que ser la viuda, la de azul. Aparenta 12 años. El muy vicioso de Gav. Tim busca con la mirada, pero no encuentra a la posible candidata. ¿Y Yori cómo la ha identificado? Así de espaldas. Se hace el silencio. Un maestro de ceremonias ha subido al estrado. Un joven con atuendo profesional.
jersey de cuello vuelto, chaqueta de tweed, y está dándoles la bienvenida a todos a la conmemoración de la vida y la labor de uno de nuestros poetas más celebrados, más apreciados e incluso, se atrevería a decir, más fundamentales. Eso lo dirás tú, piensa Tim. Para mí nunca fue fundamental. Desconecta el audio y se concentra en retocar alguna que otra expresión de Marcial. Ya no publica sus trabajos. ¿Para qué? Pero el proceso de traducción improvisado es un ejercicio mental íntimo con el que matar el tiempo de una forma agradable cuando es necesario matar el tiempo. A diferencia de ti que te exhibes ante nosotros, ellas evitan el público. Esas putas cogen en secreto a puerta cerrada, en alcobas selladas y acortinadas. Incluso las más sucias, las más golfas, furtivas ejercen su oficio tras las tumbas. Ten pudor como ellas. Lesbia, ¿me crees duro contigo? Coge sin recato, pero sin que se te vea. Demasiados ecos del folclore popular. ¿Y la rima? ¿El ritmo? Luego quizá de forma aún más uncita. ¿Quieres ser zorra, moza? Osa pues, lesbia, cosa, más con rebozo retosa. No, tampoco sirve. Es más bobo que cualquier bobería de Marcial y sacrifica demasiados detalles. Las tumbas del original merecen conservarse. Una cita en un cementerio tiene su miga. Ya lo intentará otra vez más tarde. Quizá debería probar fortuna con el de la cereza y la ciruela. Yori le da un codazo. «¿Te estás durmiendo?», exclama entre dientes. Tim vuelve en sí con un respingo. Consulta presuroso el programa de la ceremonia en el que la foto de Gavin, enmarcada en negro, mira con ceño magistral. ¿Por dónde van? ¿Han cantado ya los nietos? Parece que sí, no un himno lúgubre siquiera, sino horror de horrores. My Way. Deberían agarrar a latigazos a quien lo propusiera, aunque por suerte Tim estaba traspuesto mientras lo cantaban. Ahora está leyendo el primogénito, no de la Biblia, sino de la obra del difunto trovador, un poema reciente sobre unas hojas en una piscina. María recoge las hojas moribundas. ¿Son almas? Es una de ellas mi alma. Es ella el ángel de la muerte, con sus oscuros cabellos, con sus tinieblas, que viene a recogerme. Mustia alma en pena que gira en estas frías aguas. Largo a cómplice de este idiota, mi cuerpo. ¿Dónde desembarcarás? ¿En qué desnuda orilla? ¿No será sino hoja muerta? ¿O acaso...? Vaya, resulta que es un poema inacabado. Gavin había muerto mientras lo escribía. Qué trágico todo, piensa Tim. No es de extrañar que los lloriqueos sofocados se eleven a su alrededor como el croar de las ranas en primavera. En cualquier caso, el poema podría haber quedado pasable con algunos retoques, exceptuando el mal disimulado plagio de los versos con el que el moribundo emperador Adriano despidió a su propia alma errabunda. Aunque tal vez no se trate de un plagio. Un crítico bien dispuesto detectaría más bien una alusión. El que Gavin Putnam conociera lo suficiente a Adriano como para fusilarlo hace que el difunto versificador gane mucho a los ojos de Tim. Como poeta, quiere decirse, no como persona. Animula, vagula, blándula, recita entre dientes. Vospes comesque corporis, quae nunca vivis in loca. Pallidula, rígida, nodula, necut soles, davis iocos. Imposible expresarlo mejor, aunque muchos lo hayan leído, aunque muchos lo hayan intentado.
Sigue una pausa para la meditación en silencio, durante la cual se invita a los presentes a cerrar los ojos y reflexionar sobre la rica y gratificante amistad que mantuvieron con el colega y compañero ya ausente, y sobre lo que esa amistad significó para cada uno de ellos personalmente. Jory le da otro codazo a Tim. ¿Cómo vamos a divertirnos criticando todo esto luego?, insinúa dicho codazo. El siguiente agasajo funerario no se hace esperar. Uno de los cantautores menos renombrados en los tiempos del Riverwood, arrugado como una pasa y con una barbita de chivo rala que recuerda la panza de un cien pies, sube al estrado para obsequiarlos con una canción de la época, Mr. Tambourine Man. Curiosa elección, como bien reconoce el propio cantautor antes de entonarla. Pero no estamos aquí para penas y tal, ¿verdad? Esto es una celebración. Además, seguro que Gav nos estará escuchando ahora mismo y siguiendo tan feliz el ritmo con el pie. ¿Qué tal por allá arriba, colega? Saludos de todos. Sollozos entrecortados dispersos por la sala. Ten piedad de nosotros, suspira Tim. Jory tiembla a su lado. ¿Será pena o alborozo? Tim no se atreve a mirarla. Si es alborozo, les entrará la risa floja a los dos y si Jory no se controla, darán un espectáculo. A continuación viene el panegírico, pronunciado por una jovencita de tez de color café, guapa a rabiar, que lleva botas de tacón alto y un vistoso chal sobre los hombros. Se presenta, Navina no sé qué, como estudiosa de la obra del poeta. Luego dice que desea hacer partícipes a todos de que, si bien solo había conocido al señor Putnam en el último día de su vida, gozar de su personalidad compasiva y su contagioso amor por la vida había sido profundamente conmovedor para ella, y de que cuánto agradece a la señora Putnam, Reynolds, que lo hiciera posible porque, aunque ha perdido al señor Putnam, ha hallado una nueva amiga en Reynolds después de haber compartido con ella tan trágicos momentos. Y de que al menos se alegra de no haberse marchado de Florida aquel día funesto y haber podido acompañar a Reynolds en ese trance, y de que está convencida de que todos los presentes se sumarán a ella para desearle lo mejor a Reynolds en estos trágicos y difíciles instantes. Y la voz se le rompe trémula. «Lo siento», dice. Quería añadir algo más sobre su poesía, pero no. Abandona el estrado entre lágrimas. ¡Qué entrañable criatura! Tim consulta el reloj. Por fin el colofón musical. Se trata de Fare Thee Well, una canción folk tradicional que al parecer había servido de inspiración a Gavin mientras escribía Pesada Luz de Luna, su ahora célebre primer poemario. Un joven de cabellos cobrizos que no puede tener más de 18 años sube al estrado para cantarla, acompañado a la guitarra por otros dos muchachos. Dios te guarde, amada mía, y largo te habrá de guardar. Me voy, pero he de volver, por más que me deba alejar. Apuesta segura. Nunca falla, la promesa del retorno, unida al conocimiento certero de la imposibilidad de tal retorno. El tenor tembloroso del cantante se desvanece, seguido de una descarga cerrada de toses y sollozos. Tim siente un hociqueo en la manga de la chaqueta. «¡Ay, Tim!», dice Jory. Él le había dicho que llevase un pañuelo, pero ni caso. Introduce la mano en el bolsillo para sacar el suyo y se lo ofrece. Ahora vienen los murmullos, los frufrus, la gente que se levanta, los corrillos bisbiciantes,
Les comunican que habrá barra libre en el salón y un refrigerio en el West Hall. Hay una discreta estampida de pasos. ¿Dónde están los baños?, pregunta Jory. Con las malas trazas que se da, se ha embadurnado toda la cara. El rímel le corre por las mejillas. Tim le quita el pañuelo y le limpia los tiznajos lo mejor que puede. ¿Me esperas fuera?, le pregunta con voz lastimera. Yo también tengo que ir, dice Tim. Nos vemos en el bar. No te eternices, advierte Jory. Quiero salir enseguida de este gallinero. Su voz suena cada vez más débil y quejumbrosa. Seguro que se le ha bajado el azúcar. Con tanto trajín por los preparativos, se les pasó comer algo antes de salir. Le dará un poco de alcohol para animarla rápido y después la llevará directo a los sándwiches. Luego, tras un par de pastelitos de limón, porque al fin y al cabo, ¿qué sería un funeral de estos lares sin los infaltables pastelitos de limón? Se marcharán sin hacer mucho ruido. En el baño de caballeros, Tim se encuentra con Sid McDonald, profesor emérito de lenguas clásicas en Princeton y reconocido por su traducción de los himnos órficos, quien además resulta ser un viejo conocido de Gavin Putnam. No por razones académicas, claro está, sino porque coincidieron hace años en un crucero en el Mediterráneo, titulado Enclaves de la Antigüedad, donde congeniaron bastante y desde entonces habían mantenido correspondencia. Intercambian los acostumbrados pésames. Tim, como de costumbre, recurre a sus respuestas vagas y se inventa una razón para justificar su presencia en el lugar. Nos unía interés por Adriano, afirma. Ah, ya, dice Seth. Sí, me he fijado en la alusión, hábilmente incorporada. A causa de la demora, Jory sale de los baños antes que Tim. ¿Cómo se le ha ocurrido dejarla sola? Se le ha ido la mano con los polvos bronceadores brillantes y, para colmo, se ha aplicado encima otra capa más de algo, como unos copos, pero grandes, de purpurina dorada. Parece un bolso de piel con lentejuelas. Debe de haber metido todos esos cosméticos en el bolso, en venganza por su censura del Chanel rosa fosforito. Es evidente que Jory no se ha percatado del efecto global de sus retoques en el espejo de los baños. Seguramente, o quizás tenía las gafas puestas. ¿Qué te has...? Tim no termina la frase porque Jory lo fulmina con la mirada. Ni se te ocurra. Y tiene razón, ya no tiene remedio. La agarra por el codo. A la carga, brigada ligera, exclama. ¿Qué? Vamos a beber algo. Caminan hacia la mesa donde se ha dispuesto el refrigerio, con sendas copas de un vino blanco barato pero pasable en la mano. Al aproximarse al corrillo que la rodea, Jory se embara. Con su tercera mujer, mira, ahí está, exclama. Está temblando de la cabeza a los pies. ¿Quién?, pregunta Tim, aunque lo sabe perfectamente. Es la gorgona como se llame, C.W. Starr en persona. La reconoce porque ha visto sus fotos en la prensa. Una anciana menuda y canosa con un abrigo acolchado y anodino. No lleva polvos de purpurina, ni el más mínimo rastro de maquillaje, de hecho. No me ha reconocido, dice Jory. Ahora está rebosante de alegría. ¿Quién podría reconocerte?, piensa Tim, con esa capa de estuco y esas escamas de dragón en la cara. Me ha mirado y no me ha reconocido. Ven, vamos a pegar la oreja a ver qué dicen. A fisgonear igual que cuando eran niños. ¿Qué recuerdos? Jory tira de él. No, Jory.
protesta Tim como quien se dirige a un terrier mal entrenado. Pero de nada sirve. Su hermana continúa avanzando, tensando la correa invisible que Tim es incapaz de apretarle en torno al cuello. Constance W. Starr sostiene en una mano un sándwich de huevo con mayonesa y en la otra un vaso de agua. Se la ve desbordada, algo desconfiada. A su derecha, con toda probabilidad, la viuda en cuestión, Reynolds Putnam, vestida con sobriedad en un traje azul y un discreto collar de perlas. Es evidente que es bastante joven. No parece demasiado afectada por la pérdida, aunque, para ser justos, ya ha pasado un tiempo desde la muerte. A su lado se encuentra Navina, la admiradora ferviente que se vino abajo durante el discurso fúnebre. Ahora luce completamente recuperada y está enfrascada en un monólogo entusiasta. El tema, sin embargo, no es Gavin Putnam y su facundia inmortal. Una vez que Tim se acostumbra al habla monocorde de la chica, advierte que está ponderando las virtudes de la serie Al Finlandia. Constance W. Starr da un bocado de su sándwich. Seguramente no es la primera vez que oye cosas así. La maldición de Frenosía, está diciendo Navina. La cuarta entrega de la serie me pareció tan... con las abejas y la hechicera escarlata de Ruptus emparedada en la colmena de piedra. Es tan... A la izquierda de la célebre escritora hay un hueco libre y Jory aprovecha para colarse en él, aferrada al brazo de Tim. Alarga el cuello en una pose de escucha embelesada. ¿Tendrá la intención de hacerse pasar por fan? ¿Qué se propone?, piensa Tim. Es el tercer volumen. Frenosía aparece por primera vez en la tercera entrega de la serie, no en la cuarta. La corrige Constance W. Starr y luego da otro bocado al sándwich y mastica imperturbable. Ah, sí, claro, en la tercera, dice Navina. Suelta una risita nerviosa. Y el señor Putnam me dijo que usted lo había introducido en la serie, cuando te fuiste a la cocina a preparar el té. Le explica a Reynolds. Eso me dijo. Reynolds tuerce la cara. Navina está invadiendo su territorio. ¿Estás segura?, pregunta Reynolds. Gavin siempre negó expresamente que... Dijo que había muchas cosas que nunca te había contado, la interrumpe. Navina, la interrumpe Navina. Para no herir tus sentimientos, no quería que te sintieras excluida por no formar parte de Al Finlandia. Eso es mentira, replica Reynolds. Él siempre me lo contaba todo. Al Finlandia le parecía una bobería. A decir verdad, sí introduje a Gavin en Al Finlandia. Interviene Constance. Hasta el momento no parecía haber reparado en la presencia de Jory, pero de pronto se volvió hacia ella y la miró de frente. Para protegerlo. Esto es una desfachatez, dice Reynolds. Creo que debería, y bien protegido ha estado, añade Constance. Lo metí en un tonel de vino. Ha pasado 50 años dormido. ¡Lo sabía!, exclama Navina. Siempre he sabido que estaba en la serie. ¿En qué libro fue eso? Constance no le responde. Sigue dirigiéndose a Jory. Pero ya lo he sacado de allí, para que pueda entrar y salir a su antojo. Ya no representas ningún peligro para él. ¿Qué le pasa a Constance Starr?, se pregunta Tim. ¿Jory? ¿Un peligro para Gavin Putnam? Si fue él quien la plantó a ella. Si el daño lo hizo él. ¿Será que el vaso es de vodka y no de agua? ¿Qué? ¿Me estás hablando a mí?
dice Jory estrujándole el brazo a Tim, pero no para contener la risa, sino porque parece asustada. Gavin no está en esa mierda de libro, está muerto, exclama Reynolds. Se le saltan las lágrimas. Navina hace amago de acercarse a ella, pero enseguida retrocede. Lo puse a salvo de tu rencor, Marjorie, dice Constance con aplomo. De tu rencor y de tu rabia. Es un conjuro muy potente, ¿sabes? Mientras su espíritu tuviera un envoltorio carnal a este lado, corría peligro. Constance sabe perfectamente quién es Jory. Pese a los copos dorados y a los polvos bronceadores, debe de haberlo sabido desde el principio. ¿Cómo no iba a estar rabiosa después de lo que me hizo? Salta Jory. Me dejó tirada, me echó a patadas como a un trasto. Vaya, dice Constance. El tiempo se detiene un instante. No sabía nada, añade por fin. Pensaba que había sido al revés, que tú le habías hecho daño a él. ¿Esto qué es? ¿Un cara a cara? Piensa Tim. ¿Un choque entre la materia y la antimateria? ¿Van a explotarse mutuamente? ¿Eso te dijo? Pregunta Jory. Claro, el muy sinvergüenza. ¿Cómo no iba a echarme la culpa a mí? ¡Qué fuerte!, le dice Navina a Jory, sotovoz. ¿La dama oscura es usted? ¿La de los sonetos? ¿Le importaría que habláramos? Se supone que esto es un funeral, no un congreso, exclama Reynolds. Gavin estaría indignado. Ninguna de las otras tres da señal de haberle escuchado. Reynolds se suena la nariz, lanza una mirada fulminante, rabiosa, y se aleja en dirección a la barra. Constance W. Starr introduce lo que le queda del sándwich en el vaso de agua. Jory la mira de hito en hito, como si estuviera preparando una pócima. En tal caso, moralmente estoy obligada a liberarte, dice Constance al fin. Ha sido un tremendo malentendido por mi parte. ¿Cómo? Dice Jory, gritando casi. ¿Liberarme de qué? ¿Qué dices? Que te libere de la colmena de piedra, responde Constance, donde has estado presa durante muchos años, sometida a las picaduras de las abejas añil, a modo de castigo y para evitar que le hicieras daño a Gavin. ¿Es la hechicera escarlata de Ruptus?, exclama Navina. Increíble, ¿podría decirme? Constance continúa haciendo caso omiso y se dirige de nuevo a Jory. Siento lo de las abejas. Ha debido ser muy doloroso. Tim agarra a su hermana por el codo e intenta apartarla de allí. No sería de extrañar que entrara en un modo de rabieta y le emprendiera a puntapiés contra las espinillas de la anciana escritora, o, como mínimo, que recurriera a los gritos. Tiene que sacarla de allí. Mejor que se vayan a casa. Sirva una copa bien cargada para cada uno, la calme, y luego se reirán de todo el asunto. Pero Jory no se mueve, sino que se zafa del brazo de Tim. Sí, fue muy doloroso, susurra. Todo ha sido dolorosísimo, mi vida entera. ¿Está llorando? Sí, son lágrimas auténticas, metálicas, con destellos de bronce y oro. Para mí también fue doloroso, afirma Constance. Lo sé, dice Jory. Las dos se miran a los ojos, atrapadas en una suerte de impenetrable fusión mental. Vivimos en dos planos, dice Constance. En Alfinlandia no existe el pasado, no existe el tiempo. Pero aquí donde nos encontramos ahora, sí.
Todavía nos resta un poco de tiempo. Sí. Conviene, Jory. Es la hora. Yo también lo lamento y te libero a mi vez. Jory da un paso adelante. ¿Qué es esto? ¿Un abrazo? Se pregunta Tim. ¿Están abrazándose o forcejeando? ¿Es una crisis? ¿En qué puede ayudar? ¿Qué clase de extravagancia femenina es esta? Se siente estúpido. ¿Es que no he entendido para nada a Jory durante todos estos años? ¿Tiene otras capas que él desconoce? ¿Otros poderes? ¿Otras dimensiones que él nunca ha sospechado? Constance ha deshecho el abrazo. «Que Dios te bendiga», le dice a Jory. Su tez blanca y apergaminada centellea ahora con escamas doradas. La joven Navina no da crédito a su suerte. Tiene la boca entreabierta, se mordisquea las yemas de los dedos, contiene la respiración. Nos está fosilizando en ámbar, piensa Tim, como insectos prehistóricos. Está preservándonos para la eternidad en gotas de ámbar, en palabras de ámbar, ante nuestros propios ojos.